Sembradores de la Buena Semilla. Historia de la Iglesia. Cuarto período. La Iglesia del Oscurantismo. Del año 476 al 1400. Carta a la Iglesia de... Capítulo 4. Las Cruzadas. Del 1095 al 1291. Tema 4.1. El feudalismo. El feudalismo fue una forma administrativa, política, social y militar basada en innumerables señoríos independientes tras el hundimiento del Imperio Carolingio. En su forma más clásica, el feudalismo occidental asumía que casi toda la tierra pertenecía al príncipe soberano, bien el rey, el duque, el marqués o el conde, que la recibía de nadie sino de Dios. El príncipe cedía los feudos a sus varones, los cuales le rendían el obligado juramento de homenaje y fidelidad por el que prestaban su ayuda política y militar, según los términos de la cesión. Los nobles podían ceder parte de sus feudos a caballeros que les rindieran, a su vez, homenaje y fidelidad, y les sirvieran de acuerdo a la extensión de las tierras concedidas. Este sistema prevaleció desde poco después del año 800, hasta cerca del 1400. La pobreza e ignorancia de la población era lo común. A los reyes y a la Iglesia les convenía que así fuera, una forma efectiva para controlar a los pueblos. El factor de unidad entre los diferentes señoríos, además o más que el rey, era la religión. El cristianismo, desde que se unió al imperio, se convirtió en una religión. Antes era más bien una forma de vida. Religión, ignorancia, pobreza, sumisión total. Tema 4.2. Motivo de las cruzadas. Desde el inicio de la toma de Jerusalén y las tierras santas por los musulmanes, los cristianos y judíos podían visitar la ciudad santa en peregrinaciones autorizadas, pero cuando los turcos conquistan el califato de Bagdad, que incluía Jerusalén y Palestina, cerraron el paso a los peregrinos al invadir también Asia Menor, hoy Turquía, y reduciendo aún más el ya simbólico Imperio Romano de Oriente, amenazando a su capital Constantinopla. Los turcos establecen su capital en Nicea, a 100 kilómetros. Por ello el patriarca pidió auxilio al Papa, a quien le gustó la idea de unir hermanos de fe para defender una causa común. Tema 4.3. La Primer Cruzada. Del 1095 al 1098. El Papa Urbano II convocó a todos los reinos cristianos de Europa en la ciudad de Clermont, Francia, 1095, para que enviaran caballeros y ejércitos a luchar contra los infieles mahometanos. Inició la prédica de la cruzada ante un sentimiento colectivo por la preocupación del pueblo europeo por recuperar el Santo Sepulcro en poder de los turcos, y que además hostilizaban a los peregrinos que visitaban estos santos lugares. Al terminar su prédica, el Papa empleó la siguiente frase: «Renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme». La aprobación de la multitud se hacía sentir al grito de «Dios lo quiere, Dios lo quiere». El patriarca había solicitado mercenarios al Papa como ayuda. El Papa extendió la solicitud de caballeros y soldados a los reyes, pero la respuesta de las masas fue abrumadora e inesperada. Por toda Europa se corrió la voz, y ejércitos profesionales e improvisados salieron en peregrinación en ayuda de Constantinopla y echar a los musulmanes de Jerusalén. El objetivo se logró, y se establece el reino de Jerusalén con rey y corte cristianos europeos. Era tan grande el ímpetu que se excedieron en su violencia. Lo que habría sido una guerra de reconquista, ejército contra ejército, se convirtió en una masacre contra la población civil islámica. Mujeres y niños fueron víctimas de la impiedad. Los cristianos nos ganamos el desprecio de musulmanes y judíos gratuitamente, pues también mataban a los judíos que encontraban en el camino, solo por ser judíos, al grito de «Dios así lo quiere», grito de guerra con el que iniciaban las batallas o las matanzas. Tema 4.4. El Reino de Jerusalén. Del 1099 al 1291. En 1099 se establece el Reino de Jerusalén. El Papa deseaba que fuera una teocracia, con él a la cabeza. Algunos estaban de acuerdo, pero finalmente se instauró una monarquía secular. Fue propuesto Godofredo de Bouillon, pero éste no aceptó llevar una corona de oro en el lugar donde Cristo llevó una de espinas. Solo se proclamó defensor del Santo Sepulcro. Muere al año siguiente, y su hermano Balduino I sí permitió que lo coronaran rey,
aunque el patriarca se negó a coronarlo en Jerusalén, así que la ceremonia fue en Belén. Quitaron a las autoridades cristianas ortodoxas que existían en Jerusalén, y se nombra un patriarca latino, bajo autoridad del Papa. Se pretendió crear un reino al estilo europeo, pero las condiciones fueron muy distintas. La gente prefería vivir en las ciudades, principalmente en Jerusalén, que había sido repoblada con cristianos locales y europeos. Los árabes siempre fueron una amenaza. Cuando los musulmanes recuperaron Edesa en el año 1145, pidieron ayuda a Europa y partió la Segunda Cruzada, convocada por el Papa Eugenio III. Fue un desastre, a pesar de que iban varios reyes europeos e inclusive el emperador Conrado III. Los cruzados se debilitaron y los musulmanes se fortalecieron. En 1187 cae Jerusalén y se convoca la Tercera Cruzada para volver a recuperar Jerusalén. Tema 4.5. Las Cruzadas de la Vergüenza. La Cuarta Cruzada, en 1202, fue una traición no digna de quienes se dicen cristianos. Camino a Jerusalén a rescatar la ciudad santa, cambian de ruta y propósito y se dirigen a la amurallada Constantinopla. Después de vencer con dificultad sus murallas, llevan a cabo una matanza contra la población civil, incluyendo mujeres y niños. Ahí mismo termina la Cuarta Cruzada. Europa recibió miles de obras de arte saqueadas a Constantinopla. Además del cuantioso botín, buscaban imponer la hegemonía papista a través de un emperador afín al papado. No parece haber sido circunstancial, quizá planeado desde el principio, pues ya el Papa había manifestado su propósito de poner bajo autoridad a las iglesias de Oriente. Asimismo, el emperador y algunas ciudades comerciales tenían rencillas con Constantinopla. En 1209, el Papa Inocencio III convoca a una nueva cruzada, pero esta vez no es contra los musulmanes, sino contra otros cristianos. Los cátaros, también llamados albigenses, estaban teniendo una fuerza de expansión imparable, al menos imparable con argumentos. La Iglesia los consideraba herejes. En el tema 5.6 hablamos de ellos. Como no había argumentos y fuerza espiritual que los sujetara, se decidió exterminarlos, en el nombre de Dios. No eran pocos, eran millares que en pocos años se habían expandido por toda Europa. Tema 4.6. Final de las cruzadas. Hubo varias cruzadas más. Todas fracasaron, salvo la sexta, que logró inesperadamente reconquistar temporalmente Jerusalén. Pero en conjunto fueron un fracaso que solo sirvió para sacar lo peor de la humanidad de los cristianos católicos. Nada bueno quedó de esa experiencia, salvo el desprestigio a la cristiandad por las matanzas innecesarias contra el pueblo islámico. Finalmente, se vio que la principal motivación de la mayoría de los nobles era sacar provecho económico y político. El pueblo y algunos líderes sí respondieron con pasión a lo que ellos entendían era un llamado de Dios. Indudablemente, las tinieblas habían logrado copar las mentes de aquellos que debían estar llenos del Espíritu Santo. Tema 4.7. Los Templarios. 1100-1312. En la Edad Media surgieron varias órdenes de caballeros. Las más famosas e importantes dentro del cristianismo son las de los Caballeros Hospitalarios, derivados después en los Caballeros de Malta y la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, más conocidos como los Templarios. Su creación fue con el propósito de dar servicios médicos y protección a los peregrinos que iban a Tierra Santa. En su luz, dejaron su riqueza personal para servir a Cristo. La Iglesia los reconoció oficialmente en el año 1129. Además de tener las unidades de combate mejor entrenadas en las cruzadas, sus miembros no combatientes crearon un sistema financiero parecido a lo que hoy son los bancos, logrando acumular una legendaria fortuna que obviamente causó envidias y tentaciones. Felipe IV de Francia era uno de los reyes más endeudados con la orden, por lo que presionó al Papa Clemente V para que los parara. Con acusaciones que parecen absurdas, se tramó su sorpresivo arresto y tortura para que confesaran sus delitos y entregaran sus tesoros. Muchos fueron quemados en la hoguera. Les confiscaron sus fortunas y el mismo Papa disolvió la orden en el año 1312. Capítulo 5. Movimientos y cristianos destacados, del año 1000 al 1300.
Tema 5.1. Los cátaros o albigenses. Cátaro del griego cátaros, que significa puro. Albigenses de la ciudad de Albi, Occitania, región de Francia, en donde se originó este movimiento. Varios historiadores, sobre todo católicos, afirman que los albigenses fueron heréticos porque habían adoptado doctrinas relacionadas con el gnosticismo y el maniqueísmo. Puede ser. Parece cierto que tenían interpretaciones erróneas, pero ¿hasta qué punto? Es difícil saberlo por cuanto sus enemigos querían motivos reales o ficticios para destruirlos. ¿Merecían el exterminio? Sucede que en la historia a veces se inventan o amplifican los defectos del contrario para desprestigiarlo o destruirlo. Lo vimos incluso con los templarios. Sucede aún contra católicos y mucho más contra protestantes. En este trabajo pretendemos ser objetivos y no hacer caso de fuentes dudosas. Si tuviéramos algún error, sería eso, un error, no una mala intención. Un solo trabajo no destruye una reputación ya destruida. Solo pretendemos recopilar la información para ayudar a crear conciencia básica, para enseñar correctamente el Evangelio de Cristo. Estas son algunas características publicadas. Rechazaban el Antiguo Testamento, solo predicaban con el Nuevo. No aceptaban la noble naturaleza de Jesús. Rechazaban la inmoralidad del clero y las ansias de poder de los dirigentes. Practicaban la imposición de manos como sacramento. Rechazaban todos los sacramentos posteriores desarrollados por la Iglesia. Llevaban el Nuevo Testamento a los hogares donde predicaban. Habían traducido el Nuevo Testamento a la lengua común. La Iglesia Católica solo citaba unos pocos versículos en latín. El latín había evolucionado, y no en todos los países se hablaba latín. Y muchos puntos más que los hacen ver como unos paladines del cristianismo, salvo por su interpretación fuera de ortodoxia. Pero su ejemplo de celo y pureza como cristianos hacían ver mal a la Iglesia Católica, que no pudo tolerar ataques a su inmoralidad. Tanto habían crecido y tanto les odiaban, que Inocencio III, apoyándose en el rey de Francia, cuyo reino era el más afectado, convocó a toda una cruzada para ir contra ellos, poniéndoles al nivel de los musulmanes como enemigos que habían invadido Tierra Santa, si Europa se consideraba como tal. Esta persecución, que se convirtió en una guerra santa, fue entre los años 1209 y 1244. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. También fue creada la Santa Inquisición, operada por los dominicos, con el propósito de aplicarla contra los albigenses, presentándoles como el peor de los enemigos y que había que borrarlos de la tierra. Si no merecen ser cristianos por sus errores doctrinales, resulta más grave la situación, pues mayor testimonio en contra, que unos no cristianos fueran más cristianos que los cristianos, y que los cristianos actuaran peor que los paganos. Tema 5.2. Pedro Valdo y los valdenses. Los pobres de Lyon, 1175. Pedro Valdo era un rico comerciante en la ciudad de Lyon, Francia. En un momento de su vida vendió sus posesiones, acomodó a su familia y pagó para que tradujeran porciones de la Biblia al idioma local, y distribuyó a los pobres lo que quedó de su fortuna, y después se dedicó a predicar el Evangelio. Pronto muchos más siguieron su ejemplo. Según él, cualquiera podía predicar siempre y cuando tuviera conocimiento de las Escrituras. Se les llamó los pobres de Lyon. En 1179 Pedro Valdo apeló al Papa Alejandro III para que reconociera su movimiento. En lugar de ello, el Papa le prohibió seguir predicando, pues no era monje ni sacerdote. Valdo reconocía autoridad, pero cuando esa autoridad se opuso a la autoridad superior, la divina, que le dice id y predicar el Evangelio, entonces sencillamente respondió con Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que ignoró al Papa y obedeció a Dios. Siguió predicando. Por su desobediencia, él y su movimiento fueron excomulgados por Lucio III en 1184. Esto implica que de fieles católicos pasaron a ser enemigos de la Iglesia, y a los enemigos se les destruye. Oísteis que fue dicho a los antiguos:
no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El ser expulsados de Lyon benefició al Evangelio, pues salieron hacia Alemania, Suiza y Francia, España, Polonia y casi toda Europa. Sucedió como en la iglesia primitiva: entre más se les perseguía, más se multiplicaban. Los reyes católicos europeos pretendieron cerrarles las puertas. Este es un decreto del rey Alfonso II de Aragón. Ordenamos a todo valdense que, en vista de que están excomulgados de la Santa Iglesia, son enemigos declarados de este reino y tienen que abandonarlo, e igualmente todos los estados de nuestros dominios. En virtud de esta orden, cualquiera que desde hoy se permita recibir en su casa a los susodichos valdenses, asistir a sus perniciosos discursos o proporcionarles alimentos, atraerá por esto la indignación de Dios Todopoderoso y la nuestra. Sus bienes serán confiscados sin apelación, y será castigado como culpable del delito de lesa majestad. Además, cualquier noble o plebeyo que encuentre dentro de nuestros estados a uno de estos miserables, sepa que si los ultraja, los maltrata o los persigue, no habrá con esto nada que no nos sea agradable. Este es un reporte a un obispo católico. Los herejes valdenses se distinguen por su comportamiento y el habla. Son impasibles y sensatos. No se esfuerzan en llamar la atención con vestidos extravagantes e indecorosos. No son comerciantes con el fin de evitar mentir, jurar o engañar. Viven únicamente del trabajo artesano de sus manos. También sus maestros son tejedores y zapateros. No acumulan riquezas, sino que se contentan con lo necesario para vivir. Comen y beben con moderación. No frecuentan posadas ni van a bailes u otros lugares de mala reputación. Son lentos para la ira. Son trabajadores. Se dedican a aprender y a enseñar. Les reconocerán por su manera de hablar con cordura y veracidad. No difaman. No hablan con palabras vulgares o vacías. Evitan toda expresión que pueda ser mentirosa o de juramento. No dirán sinceramente o de verdad, sino que se limitarán a decir sí o no. Según ellos, hacen así porque Jesús lo ordenó en Mateo 5:37. Aún en la obra católica de H. Waller, Herejías e Inquisición en el siglo XIII, dice: los valdenses estaban apasionadamente interesados por una reforma de la Iglesia, según las líneas del ideal apostólico representado por la Iglesia del Nuevo Testamento. Este ideal promovía la pobreza y la simplicidad del estilo de vida, en claro contraste con la manera de vivir de muchas autoridades eclesiásticas de la época. Los valdenses se negaban a jurar o cumplir el servicio militar, eran contrarios a la pena de muerte. Condenaban la corrupción del clero, proponiendo la necesidad de ministros dignos para la celebración correcta de los sacramentos. Algunos llevaron esta idea más adelante, afirmando que era la santidad y no la ordenación la condición suficiente y necesaria para la celebración válida de los sacramentos. Criticaban además la enseñanza y la práctica de la Iglesia sobre el purgatorio y las indulgencias, y fomentaban la prédica de los laicos, tanto hombres como mujeres. Su devoción a la Escritura queda patente en un documento de la Inquisición del año 1321, que atestigua cómo se sabían de memoria casi todo el Nuevo Testamento. Estos fueron los valdenses. Por su integridad, algunos los defendieron, como en el Reino de León, Cataluña, Vizcaya, el obispo de Huesca y otros. Veían su forma sencilla de vivir y predicar el Evangelio, con autoridad, humildad y santidad admirable. Aunque las autoridades los frenaron, asesinaron a cientos, muchos fueron quemados en la hoguera. Su movimiento no fue exterminado del todo. Se podrían considerar como parte del remanente de la Iglesia de Cristo que siempre ha existido. La mayor parte se incorporó a los calvinistas principalmente. Pequeños grupos continúan hasta nuestros días. En Italia existe la Iglesia Metodista Valdense. En Estados Unidos, en Uruguay, en Argentina, hay inmigrantes que siguen como Iglesia Valdense, aunque no practican el cristianismo primitivo como los de aquel periodo. Tema 5.3. Francisco de Asís y los franciscanos. Año 1209.
Francisco de Asís es una réplica de Pedro Baldo 30 años después. Hijo de un rico comerciante, abandonó su vida cómoda y su herencia, y se fue a predicar el Evangelio entre los pobres, viviendo tan humildemente como ellos. También tuvo muchos seguidores que se aplicaron a las normas de Francisco. También se presentó ante un papa, Inocencio III, pidiendo reconocimiento a su movimiento. Aquí está la diferencia. Este papa tenía más visión que Alejandro III, y concedió el reconocimiento en el acto. O quizás la experiencia con los valdenses le ayudó a actuar sagazmente. Si analizáramos el Evangelio predicado por los valdenses y el de los franciscanos, encontramos que es el mismo, en la misma Biblia. Pero una decisión papal convirtió a los primeros en herejes, provocando su exterminio, en contra de la evangelización del mundo, y a los otros en una orden legal y afamada. Otra diferencia es que los franciscanos vivieron al estilo católico, aunque con una gran humildad y sentimiento de servicio. Los valdenses también con gran humildad y sentimiento de servicio, pero un estilo más parecido a la iglesia original. Los franciscanos han sido una de las órdenes de mejor prestigio en la Iglesia Católica. Por ejemplo, Hernán Cortés solicitó solo frailes franciscanos para evangelizar México. Tema 5.4. Domingo de Guzmán y los dominicos. Año 1216. Domingo de Guzmán fundó la Orden de los Predicadores, en secuencia de valdenses y franciscanos. Fue reconocida por el Papa Honorio III en 1216. Hasta antes de Francisco de Asís y Domingo de Guzmán, los monjes no predicaban, se enclaustraban. Ahora, con el ejemplo de los albigenses y valdenses, Domingo dispersa a los monjes enviándoles a predicar, como hiciera también Francisco. De hecho, Domingo solicitó autorización al Papa para imitar la austeridad y forma de predicar de los albigenses, ya que le había sido encomendado convertirlos o pararlos. Fracasó porque no había copia que supere lo original que sale del corazón. Esta orden fue muy novedosa y polifacética. Tuvo muchas caras de hombres buenos y santos, sabios, y otros no tan santos. Los más santos y conocidos para nosotros: Tomás de Aquino y Fray Bartolomé de las Casas, el defensor de los indígenas en México. O de los menos buenos, Bernardo de Guío y Tomás de Torquemada, seleccionados para fundar y dirigir la temible Santa Inquisición. Es la segunda orden de la Iglesia Católica, en tamaño e importancia, después de los franciscanos hasta hoy. Tema 5.5. Otros personajes destacados. Hay muchos personajes más que no alcanzamos a citar, como Tomás de Aquino y Pedro de Cluny. Los que hemos citado son para dar una idea de cómo se vivió la época del oscurantismo y las huellas que dejaron en la historia, para bien o para mal. John Wycliffe y Juan Hus, que vivieron dentro del período del oscurantismo, el primero del 1320 al 1384, y el segundo del 1370 al 1415, quemado en la hoguera, pero los citaremos en el siguiente período, porque fueron precursores de la Reforma, o sea, de la Prerreforma. Sembradores de la buena semilla, historia de la Iglesia, cuarto período, la Iglesia del oscurantismo, del año 476 al 1400.